En el episodio anterior, presenciamos el momento en que Madeleine McCann, de 3 años, desapareció en la noche, dejando tras de sí una habitación vacía y una confusión sin resolver. Pero eso fue solo el principio, porque después de esa noche, la verdad no se aclaró. Al contrario, quedó envuelta en sospechas, errores de investigación y rumores que persistieron durante años. En el segundo episodio, seguiremos de cerca lo que sucede después, mientras una desaparición se convierte en el misterio más controvertido del mundo. $18 años después de que Madeleine McCann desapareció, los investigadores regresaron a Portugal para llevar a cabo una nueva búsqueda, esta vez cambiando su enfoque lejos de los apartamentos y áreas turísticas alrededor de Praia da Luz, y dirigiéndolo hacia un viejo pozo escondido entre las colinas tranquilas de Atalaya. Bajo la luz del sol, equipo industrial de bombeo funcionó continuamente para drenar el agua fangosa debajo, permitiéndoles examinar un lugar que había sido pasado por alto durante la búsqueda original del año 2007. Este pozo se encuentra aproximadamente a 0.40 millas de la antigua residencia de Christian Bruckner, un detalle que llevó a las autoridades alemanas, británicas y portuguesas a reabrir el área juntas. Su objetivo era determinar si esta estructura de agua podía estar conectada a los movimientos del sospechoso o si aún podría conservar algún indicio sutil después de años de estar cubierta por el flujo de agua subterránea. La búsqueda se llevó a cabo para eliminar una posible ubicación y aclarar los vacíos restantes en el registro investigativo. En el verano del año 2025, los investigadores regresaron a la costa portuguesa vinculada a la desaparición de Madeleine McCann durante casi 2 décadas. En Atalaya, aproximadamente a 3 millas al oeste de Praia da Luz. Imágenes grabadas mostraron a las autoridades despejando el área, bajando Vimos a equipo oficiales de industrial policía bombeo alemanes aquí esta dentro de un mañana viejo buscando pozo en los circular edificios abandonados y en esta operando gran área. maquinaria Los bajo vi un moviendo calor una pieza de intenso. equipo especializado que Según creemos que era parte residentes de un locales, instrumento de el georradar pozo que aparentemente querían no traer y había usar sido para buscar inspeccionado bajo tierra desde en principios de la ubicaciones década de específicas. los 2000. Esto es Por evidencia primera de que vez la policía ha desde el comenzado año una búsqueda física 2007, de Madeleine McCann. Esta estructura, Pasaron al menos en un lugar día, de un apartamento según un turístico hombre con el que o un hablamos en el vehículo, pueblo. se Al convirtió menos en un el día en enfoque este de pozo una bastante búsqueda grande, internacional. que es el más grande de los 3 pozos que están La explorando. operación tuvo lugar Así como que la parte policía y de los una bomberos investigación estuvieron aquí ampliada por un día, dirigida por con fiscales equipo alemanes especializado en como cuerdas y cooperación con el arneses. Poder Judicial portugués, Y con aunque el no han objetivo surgido de revisar fotografías de lo que lugares pasó aquí, previamente tenemos una vinculados a descripción los muy movimientos de Christian Bruckner, muy vívida de un la hombre que persona pasó principal de conduciendo. interés en el caso, con apoyo de oficiales de enlace británicos. La búsqueda comenzó discretamente al amanecer del 10 de junio del año 2025 y continuó por más de 3 días. Equipos de noticias de ITV y AP describieron unidades de búsqueda trabajando metódicamente, excavando a mano, realizando escaneos con radar de penetración terrestre y examinando un área agrícola abandonada a distancia de caminata de la casa que Bruckner había utilizado a mediados de los 2000. Según el mapa difundido por la policía, el pozo es estrecho y profundo, con parte de su abertura cubierta por escombros, ubicado justo al lado de un camino de tierra sin señalización que lleva directamente hacia el mar. A primera vista, parece una estructura rural abandonada en Algarve, con bloques de piedra antiguos cubiertos de maleza e higueras. Sin embargo, para los investigadores,
Este es un lugar que puede contener respuestas a los vacíos restantes en el expediente del caso. Creen que, si algún objeto personal o rastro biológico hubiera sido colocado dentro, el movimiento constante del agua subterránea podría haberlos llevado fuera del alcance de las búsquedas a nivel de superficie. Este factor, junto con la proximidad del pozo a rutas de movimiento identificadas previamente de Christian Bruckner, hizo necesaria una operación de inspección exhaustiva. Desde la escena, la reportera de ITV News, Ellie Pitt, declaró que los investigadores estaban utilizando radar de penetración terrestre para mapear cámaras subterráneas e identificar áreas que mostraran suelo alterado u objetos inusuales enterrados profundamente debajo. Otros oficiales estaban excavando a través de la capa superior de arcilla con palas y pequeñas excavadoras para exponer completamente la abertura del pozo. Los hemos visto revisando estructuras abandonadas y excavando alrededor del área del pozo, explicó. Este es el segundo día de una operación que la policía describe como un esfuerzo mayor para buscar cualquier rastro conectado a la desaparición de Madeleine McCann. Fuentes citadas por Associated Press y Bild confirmaron que la nueva búsqueda fue iniciada después de que los investigadores recibieron una pista confidencial a principios del año 2025 que sugería que Christian Bruckner había usado el área de Atalaya como un lugar para desechar objetos durante su tiempo viviendo en Portugal. Aún no está claro si esta información provino de una declaración de un testigo, comentarios hechos dentro de un centro correccional o datos digitales, y las autoridades no han divulgado detalles específicos. Sin embargo, un factor importante ha sido confirmado. Los fiscales alemanes en Braunschweig están bajo presión de tiempo, ya que se espera que Bruckner sea liberado en septiembre del año 2025. Si no se obtiene evidencia tangible antes de ese momento, no será posible presentar cargos formales relacionados con la desaparición de Madeleine McCann. Un funcionario investigador señaló que si los rastros materiales no se identifican ahora, las posibilidades de encontrarlos en un futuro cercano serán casi inexistentes. La ubicación del pozo, situado entre la antigua residencia de Christian Bruckner y un estrecho sendero que desciende hacia la costa, muestra una alineación clara con el patrón de lugares previamente examinados por las autoridades. En el año 2023, la policía llevó a cabo una búsqueda en la presa de Arade, un embalse que Bruckner había descrito alguna vez como un lugar que visitaba con frecuencia. Antes, en el año 2020, buzos inspeccionaron 3 pozos abandonados cerca de Budens, a aproximadamente 9 millas de Praia da Luz. Esas operaciones no descubrieron ninguna indicación relacionada con el caso. Aún así, los investigadores han regresado de manera constante al mismo grupo de hipótesis, creyendo que, si algún rastro o resto hubiera sido ocultado, lo más probable es que persistiera en un entorno acuático, donde la oscuridad y la profundidad pueden retardar el proceso natural de deterioro. El pozo en Atalaya presenta una ventaja logística distinta. Es accesible en vehículo, se encuentra fuera de la vista pública y está lo suficientemente cerca del antiguo lugar de residencia de Bruckner como para alinearse con la cronología del caso. Debido a estos factores, se considera uno de los lugares clave que deben descartarse durante la revisión. En la noche del 3 de mayo del año 2007,
Especialistas forenses hidrológicos, consultados por medios portugueses, explicaron que los pozos pequeños y estrechos, como el de Atalaya, a menudo se conectan con canales de agua subterráneos que fluyen hacia el Océano Atlántico, lo que significa que cualquier objeto arrojado dentro podría ser arrastrado por la corriente o deteriorarse más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Para examinar esta hipótesis, los investigadores se vieron obligados a drenar la cámara completa del pozo, un proceso que duró más de 8 horas bajo la supervisión de buzos técnicos y funcionarios ambientales. A medida que el nivel del agua bajaba, documentaron la presencia de segmentos de cuerda vieja, fragmentos de metal oxidado y capas de sedimento asentado, pero no encontraron indicación alguna de restos humanos. La policía recogió muestras de sedimento para enviarlas a un laboratorio en Lisboa para su análisis y también registró varios objetos cerca de la abertura del pozo, incluido un dispositivo envejecido tipo Six Ball 35 Noners, considerado un objeto peligroso y que se cree tiene más de 50 años, así como piezas de tela y fragmentos óseos que pruebas preliminares identificaron como pertenecientes a animales. Para los investigadores, la ausencia de evidencia directa no se consideró un revés. Un oficial superior declaró que cada lugar descartado ayuda a reducir el campo y los acerca más a determinar dónde Madeleine pudo haber estado, o pudo no haber estado nunca. Regresar a Atalaya marcó un cambio importante en el enfoque investigativo. Durante muchos años, los esfuerzos oficiales se concentraron principalmente en el apartamento, los vehículos y los datos digitales. Pero esta operación redirigió la atención hacia el terreno mismo, enfocándose en estructuras naturales que podrían preservar rastros a largo plazo. La imagen del pozo drenado causó una fuerte impresión en el público, porque representaba un intento de descubrir lo que el tiempo pudo haber ocultado. Incluso quienes dudaban de la teoría de la implicación de Christian Bruckner reconocieron que esta fue una de las operaciones más organizadas y minuciosamente preparadas desde el año 2007. Los investigadores explicaron su decisión de concentrarse en el pozo de Atalaya como el resultado de una combinación de geografía lógica, nueva información de inteligencia y presión temporal vinculada al proceso legal. El pozo se encuentra dentro de lo que los analistas llaman una zona de manejo de 15 minutos, lo que significa la distancia que un conductor familiarizado con el área podría recorrer desde el complejo Ocean Club hasta la zona agrícola remota sin llamar la atención. Varios informes de testigos de principios de mayo del año 2007 mencionaron una camioneta blanca apareciendo cerca de Atalaya, coincidiendo con el tipo de vehículo que Bruckner había utilizado anteriormente. Además, los datos digitales ofrecieron más pistas, ya que señales telefónicas y una cantidad de imágenes registradas en ese momento indicaron que él estaba presente alrededor de la zona circundante. Ninguno de estos elementos equivale a evidencia directa, pero la alineación de ubicación, cronología y datos digitales fue suficiente para que los investigadores revisaran una hipótesis planteada muchos años antes, que la respuesta podría no estar en los lugares visibles en la superficie, sino en las estructuras de agua debajo de ellos. Desde una perspectiva procesal, drenar el pozo fue considerado una expansión necesaria, ya que el radar de penetración terrestre solo puede detectar irregularidades,
mientras que vaciar la cámara permite tomar muestras de sedimento y examinar directamente material físico. Las autoridades portuguesas, cautelosas después de años de escrutinio por parte de los medios internacionales, exigieron que cada paso de la operación fuera documentado y llevado a cabo bajo la observación de monitores independientes. El esfuerzo recuerda muchos casos europeos de larga duración en los que evidencia sumergida en agua, desde rastros óseos hasta objetos peligrosos o incluso vehículos, fue recuperada décadas después. Con la llegada de la noche en Atalaya, el área de búsqueda quedó en silencio, las bombas se apagaron, las mangueras fueron enrolladas en el suelo seco y los investigadores permanecieron alrededor del pozo vacío, examinando la cámara drenada sin ofrecer conclusiones definitivas. Incluso sin evidencia identificable, la importancia de la operación permaneció simbólica. Después de 18 años, el caso debe ser examinado en niveles nunca explorados anteriormente. Cuando se le preguntó si la búsqueda los había acercado a una respuesta, un investigador dijo que habían obtenido la información necesaria para el proceso de evaluación. Pero si los hallazgos tienen valor probatorio, depende de la siguiente etapa de análisis. Si el pozo no contiene nada, podría indicar que el sitio nunca estuvo relacionado con el caso, o que cualquier rastro que alguna vez existió ha sido llevado hace mucho tiempo por el paso del tiempo y el flujo del agua. Cuando los investigadores revisaron el mapa de Praia da Luz en el año 2025, apareció de inmediato un desequilibrio sorprendente. En las semanas caóticas después de la desaparición de Madeleine McCann en el año 2007, los equipos de búsqueda concentraron casi todos sus recursos en el lado oriental del complejo turístico. Cada sendero que conducía a la playa, las áreas de almacenamiento alrededor del Ocean Club y la zona de matorrales al este de la carretera principal fueron examinados minuciosamente y documentados con cuidado. En contraste, el sector occidental, un paisaje de colinas bajas y numerosos pozos abandonados que se extendían hacia Budens, apenas fue examinado. En los mapas topográficos originales, esta área aparecía solo como una zona en blanco, marcada como terreno agrícola privado y dejada fuera del perímetro de búsqueda. En documentos de inspección recientemente desclasificados, la región es descrita como una franja de oportunidad pasada por alto, una sección que existía a simple vista, pero permaneció subestimada durante 18 años. Listas de campo actualizadas revelaron más de 30 pozos sin uso dispersos entre Budens y Luz, algunos ocultos detrás de muros de piedra derrumbados, otros ubicados en huertos de naranjos abandonados o cerca de antiguos cobertizos ganaderos cubiertos de enredaderas. Ninguno de estos pozos había sido sellado, registrado o inspeccionado durante la búsqueda inicial. Se cree que la causa de esta omisión provino tanto de desafíos logísticos como de presión política en ese momento. Los medios británicos pusieron un fuerte énfasis en teorías que involucraban a un desconocido retirando a la niña del apartamento y transportándola por rutas costeras, empujando a las autoridades portuguesas a centrarse en esas posibilidades en lugar de en zonas agrícolas remotas. Helicópteros, perros de búsqueda y equipos de voluntarios fueron desplegados de manera intensiva alrededor de los bloques de apartamentos y los puntos de acceso a la playa, mientras que el sector occidental se convirtió en un punto ciego, geográfica e investigativamente. Desde arriba,
El área occidental de Praia da Luz parece tranquila, con largas extensiones de campos de olivos. Pero esa calma oculta una estructura geológica compleja. Debajo del suelo agrícola yace una red erosionada de piedra caliza entrelazada con canales de agua subterránea, formando lo que los expertos describen como el río subterráneo natural del Algarve. Los pozos abandonados de esta región son esencialmente ejes verticales, de aproximadamente 60 a 130 pies de profundidad, que conducen a capas de agua subterránea que fluyen continuamente hacia el Océano Atlántico. Para los investigadores, esta estructura presenta un gran desafío. Cualquier objeto, o rastro biológico que caiga en un pozo puede ser desplazado por la corriente, enterrado en sedimento o arrastrado al mar en un corto periodo de tiempo. Este es también el contexto detrás de una evaluación alguna vez controvertida realizada por el ex investigador Gonzalo Amaral, quien dirigió la primera fase de la investigación del año 2007. Él argumentó que, si los rastros se ocultaban en un entorno acuático, los perros de búsqueda serían incapaces de detectarlos, porque las moléculas de olor en las que confían normalmente se liberan en el aire y quedarían atrapadas por el agua. A menos que el material orgánico se filtrara en suelo seco o ascendiera a la superficie, los perros no tendrían ninguna señal que seguir. En ese momento, esta postura enfrentó críticas, pero a medida que la comprensión de la hidrología local se expandió, muchos especialistas concluyeron que la descripción de Amaral reflejaba con precisión las características naturales de la región del Algarve, donde el agua subterránea puede borrar o distorsionar rastros en un período muy breve. Desde un punto de vista técnico, un entorno acuático puede retener los gases biológicos producidos durante la descomposición, impidiendo que los rastros de olor escapen al aire de la misma manera en que lo harían en condiciones secas. Cuando un espacio cerrado se inunda, los compuestos volátiles se disuelven en el líquido, creando un microclima fresco y con poco oxígeno que ralentiza significativamente la actividad bacteriana. En este estado, la descomposición puede tardar muchos años en lugar de solo unas pocas semanas. Los especialistas forenses se refieren a este fenómeno como preservación por agua, una condición en la que el tejido blando puede transformarse en una capa similar a la cera que rodea los huesos y, a veces, incluso porciones de ropa que permanecen adheridas. En el agua, la evidencia no solo queda oculta, sino que también se difumina de manera natural con el paso del tiempo. Los equipos forenses en Portugal documentaron un caso similar en el año 1998, cuando una mujer que había desaparecido en la ciudad de Silves fue encontrada 7 años después en el fondo de un pozo de riego abandonado. El agua fría y las capas de sedimento acumulado ralentizaron la descomposición de manera tan drástica que los buzos aún pudieron observar mechones de cabello y algunos rastros de ropa adheridos a la roca. Este caso se convirtió en un ejemplo clave de cómo las estructuras de agua rurales pueden ocultar rastros durante largos periodos. Para quienes estudian la desaparición de Madeleine McCann, este precedente sugiere que, si algún rastro hubiera caído alguna vez en un entorno acuático similar, podría haber permanecido fuera del alcance de la tecnología de radar y de los perros de búsqueda durante muchos años. Vista en su totalidad,
el área occidental de Praia da Luz forma una zona escasamente visitada, con el terreno inclinándose suavemente hacia la costa y pequeños senderos de tierra que conducen hacia la región de los acantilados. Desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década de los 2000, el desarrollo urbano se concentró en el lado oriental, dejando muchas propiedades agrícolas occidentales abandonadas. La mayoría de los pozos en esta zona fueron excavados en la década de 1950, cuando los residentes locales los construyeron manualmente y los revestían con piedra tosca. A medida que la actividad agrícola disminuyó, muchos pozos quedaron fuera de uso. Algunos fueron cubiertos de manera precaria con láminas de metal, mientras que otros quedaron completamente expuestos. Con el tiempo, la vegetación densa creció a su alrededor, ocultando estas estructuras de la vista común y haciendo que el área fuera difícil de examinar durante las operaciones de búsqueda iniciales. Imágenes satelitales del año 2025 muestran numerosos pozos antiguos dispersos entre la maleza en el área occidental de Praia da Luz, cada uno capaz de ocultar objetos pequeños que serían difíciles de detectar a simple vista. Geológicamente, la mayoría de estos pozos se conectan al mismo sistema de aguas subterráneas que atraviesa la región de Budenz y fluye hacia el mar cerca de Burgau. En el año 2020, buzos inspeccionaron uno de los pozos e informaron que, a una profundidad de aproximadamente 50 pies, el eje vertical se transformaba en un pasaje horizontal estrecho lleno de sedimento, lo que significa que un acceso más profundo requeriría equipo de buceo especializado. Esto indica que la mayoría de los pozos en el área aún no han sido examinados por completo, incluso cuando se bombean. El agua de las capas de suelo circundantes a menudo vuelve a filtrarse rápidamente, lo que hace que cualquier intento de llegar al fondo sea difícil y fácilmente interrumpido. El entorno natural aquí casi actúa en contra del acceso directo. Esta comprensión obligó a los investigadores en el año 2025 a reconsiderar todo el terreno del Algarve como una estructura vertical compleja, donde cada pozo sin sellar podría verse como una cápsula del tiempo preservada desde el año 2007 enterrada bajo tierra. Su desafío no solo era localizar los pozos, sino también determinar cómo el agua podría mover rastros entre los ejes y cómo el contenido mineral podría preservar partículas biológicas extremadamente pequeñas. Algunos avances forenses modernos, como las técnicas de espectrometría de masas, ahora hacen posible detectar rastros de ADN humano en muestras de sedimento que tienen décadas de antigüedad, dando a los investigadores acceso a información que anteriormente estaba fuera de su alcance. La búsqueda en el sector occidental de Praia da Luz reveló que este terreno había sido subestimado durante las primeras operaciones. Algunos residentes locales recordaron que los perros de búsqueda alguna vez reaccionaron cerca de caminos rurales en esta área, pero las excavaciones en ese momento nunca se llevaron a cabo de manera exhaustiva. Otros testigos informaron que, en el año 2007, turistas que caminaban por los campos escucharon sonidos que provenían de agujeros de agua subterráneos, lo que generó especulación sobre una red de pozos ocultos que rara vez habían sido examinados. Estos relatos dispersos contribuyeron a la creciente comprensión de que el sector occidental de Luz
contenía muchos lugares que no habían sido inspeccionados adecuadamente. Geográficamente, esta zona contrasta con el complejo de apartamentos Ocean Club en el lado oriental, donde los esfuerzos de búsqueda se concentraron fuertemente durante la fase inicial. Si algún rastro físico hubiera existido alguna vez, los investigadores señalaron que podría encontrarse en la zona occidental, donde el terreno de piedra caliza y los sistemas de agua subterránea dificultan el acceso. Por esa razón, la operación del año 2025 se centró en esta región para examinar puntos previamente pasados por alto. Aquí, factores naturales, como las formaciones de piedra caliza, los ejes verticales profundos y el agua subterránea en movimiento, pueden tanto ocultar rastros como ralentizar la descomposición. La tarea para los investigadores era determinar si esas condiciones preservaban alguna indicación relacionada con la desaparición. La casa en el extremo occidental de Atalaya parece abandonada, con las tejas del techo derrumbadas, las paredes agrietadas y la hierba seca extendiéndose por toda la propiedad. Sin embargo, según los residentes locales, a principios de la década de los 2000, el lugar había sido visitado con regularidad. Una camioneta pequeña y vieja fue vista estacionada al frente en varias ocasiones, y un hombre acompañado de un perro grande apareció a horas inusuales. Ese hombre fue identificado como Christian Bruckner. La casa se encuentra a aproximadamente 2/3 de una milla del pozo que la policía drenó en junio del año 2025. La posición de ambos sitios forma una línea recta a través de matorrales que conduce hacia los acantilados del Atlántico, lo que indica que tanto el pozo como la casa se encontraban dentro de un área a la que Bruckner podía acceder fácilmente durante el período en que vivió allí. Cuando ITV News informó sobre la operación de búsqueda, la corresponsal Ellie Pitt citó a un oficial investigador que dijo que Bruckner estaba familiarizado con esta zona una vez vivió muy cerca de ella. La declaración sugería no solo proximidad física, sino también que los caminos de tierra, los pozos antiguos y los tanques de agua dispersos por Atalaya eran todos lugares que el sospechoso podría haber conocido bien mucho antes de la desaparición de Madeleine McCann. Las declaraciones de testigos recopiladas entre los años 2008 y 2017 muestran que varios residentes locales habían visto a Christian Bruckner cerca de estructuras de agua en el área de Atalaya. Un encargado de propiedades recordó que Bruckner se sentaba repetidamente cerca del embalse detrás de una granja abandonada, mirando hacia la abertura durante largos periodos sin hacer nada en particular. Otro testigo dijo que, al anochecer, él caminaba con su perro alrededor de un viejo tanque de agua y siempre llevaba una linterna incluso cuando aún había luz del día. Observaciones que antes parecían ordinarias se volvieron notables cuando los investigadores las compararon con las coordenadas exactas del pozo excavado durante la operación del año 2025. El pozo se encuentra precisamente en la intersección de dos caminos agrícolas poco utilizados. Uno que conduce hacia la casa, donde Bruckner una vez se había alojado, y el otro que desciende hacia la costa. La distancia entre los dos lugares es de solo aproximadamente 0,6 de milla, alrededor de una caminata de 10 minutos a plena luz del día. En las condiciones nocturnas del año 2007, sin iluminación pública ni cámaras de vigilancia en el área, esa ruta habría sido casi imposible de observar desde el exterior.
cuando los investigadores trazaron los posibles caminos que alguien presente allí esa noche pudo haber utilizado, ya fuera caminando, conduciendo una pequeña camioneta o montando una motocicleta, descubrieron que la línea recta que conecta la casa con el pozo era la ruta más corta y más oculta del área. Registros de telecomunicaciones ayudaron más tarde a llenar vacíos en la cronología. Los registros de torres móviles de la noche del 3 de mayo del año 2007 mostraron que el teléfono de Christian Bruckner se conectó brevemente a una antena que cubría la zona de atalaya. La señal duró menos de 30 minutos, pero fue suficiente para situar su dispositivo a aproximadamente 1,5 millas del pozo que fue excavado. Aunque los investigadores debatieron la precisión de los datos, ya que el teléfono podría haberse conectado a una torre costera o haber sido afectado por interferencias de señal, la sincronía temporal de la conexión seguía siendo llamativa. La señal apareció entre las 9:13 p.m. y las 9:38 p.m., coincidiendo con el período en que la familia McCann cenaba en el restaurante Tapas y revisaba a sus hijos a intervalos. El fiscal alemán Hans Christian Walters, quien ha supervisado el caso desde el año 2020, señaló que la información recopilada forma un conjunto notable de evidencia circunstancial, que incluye datos digitales, declaraciones de testigos y patrones de movimiento conocidos de Bruckner, aunque no se haya confirmado ninguna evidencia tangible. Durante años, los investigadores enfrentaron escepticismo debido a la ausencia de pruebas físicas directas, pero factores superpuestos apuntaban cada vez más hacia este sospechoso. Cuando la operación de búsqueda del año 2025 se expandió hacia la región de Atalaya, los investigadores consolidaron esas pistas y desarrollaron una teoría que llamaron la ruta del agua, centrada en la posibilidad de que las estructuras de agua del área desempeñaran un papel en los movimientos del sospechoso la noche del incidente. La teoría de la ruta del agua describe una secuencia práctica de movimientos desde el lugar donde Christian Bruckner vivió alguna vez hasta el pozo más cercano y desde allí hacia el sistema de agua subterránea que podría transportar material de manera natural hacia el mar. A diferencia de dejar rastros en terreno abierto, usar estructuras de agua ofrece dos ventajas cruciales: tiempo prolongado y menor detectabilidad. Cuando los rastros biológicos se hunden bajo el agua, el entorno puede ralentizar la descomposición y limitar la liberación de olor al aire, haciendo que el rastreo convencional sea mucho más difícil. Vista en un mapa, la ruta muestra cuán oculta está. El camino de tierra que sale de la casa de Bruckner pasa por un grupo abandonado de cobertizos agrícolas antes de girar hacia un agujero de agua escondido entre cañas. Desde ese punto, un sendero estrecho desciende por un barranco seco hacia la costa occidental de Luz, donde el terreno erosionado y la neblina marina podrían difuminar cualquier señal de movimiento. Imágenes satelitales confirman que este sistema de caminos de tierra ha existido desde mayo del año 2007 y ha cambiado muy poco desde entonces, sin iluminación pública y con uso mínimo. Todo el circuito cubre menos de 1 milla, y los investigadores concluyeron que alguien familiarizado con el terreno podría completarlo en aproximadamente 15 minutos. Los investigadores creen que la camioneta Volkswagen de color crema de Christian Bruckner podría haber accedido al área del pozo sin llamar la atención.
Las marcas de neumáticos que alguna vez fueron visibles en la arcilla que rodeaba el sitio se han desvanecido hace mucho tiempo, pero varios residentes locales recuerdan haber visto el vehículo allí. En los años 2006 y 2007, un testigo informó haber escuchado repetidamente un motor encendido sin avanzar cerca del camino junto al acantilado muy tarde en la noche. La coincidencia entre esas observaciones y la ubicación del pozo de Atalaya se considera un detalle notable. Aún así, estos relatos siguen siendo sugestivos más que concluyentes. No existe ningún vínculo forense que conecte a Bruckner con Madeleine, y él continúa negando cualquier implicación. En cartas enviadas desde prisión a medios alemanes, describió la investigación como una persecución sin fundamento, argumentando que los fiscales estaban intentando construir un caso trágico sin rastros concretos. Sin embargo, sus negaciones resaltaron inadvertidamente los mismos factores del terreno que los investigadores estaban examinando. En una ocasión escribió: «Yo nunca enterré nada. El suelo aquí es muy duro y lleno de roca. Incluso si alguien lo intentara, no podría cavar». Para los investigadores, esa declaración suena casi como un reconocimiento indirecto de que el terreno es inadecuado para ocultar algo sobre la superficie. Si el suelo rocoso es casi imposible de cavar, entonces las estructuras de agua en el área se convierten en la opción más plausible dentro de la hipótesis de trabajo. La hipótesis de la ruta del agua también fue examinada desde una perspectiva conductual. Observaciones sobre Christian Bruckner indican que tendía a buscar aislamiento y a pasar tiempo cerca de fuentes de agua. Varios antiguos conocidos dijeron que a menudo pescaba solo durante largos periodos. Se bañaba en embalses y recolectaba agua de lluvia en contenedores que mantenía junto a su camioneta. Cuando se le preguntó sobre estos hábitos, el fiscal Hans Christian Walters afirmó que Bruckner comprendía las condiciones del agua en el área y había utilizado fuentes de agua locales para sobrevivir, agregando que no podía descartarse que hubiera utilizado ese conocimiento de otras maneras. En un paisaje tan complejo como el Algarve, la línea entre adaptarse al entorno y usarlo para ocultar rastros puede difuminarse fácilmente. Los especialistas forenses que analizaron el área también señalaron que, si algún rastro biológico hubiera estado presente alguna vez en el pozo, micropartículas, como elementos residuales de tejido o textiles, podrían sobrevivir aún en el sedimento incluso después de muchos años. Esto proporcionó la base para la excavación del año 2025, aunque los resultados no fueran concluyentes. Si bien no se ha identificado evidencia definitiva, el patrón general todavía se considera plausible. Bruckner vivía lo suficientemente cerca como para conocer bien el terreno. Tenía los medios para moverse por él y poseía la privacidad necesaria para acceder a lugares remotos como el Pozo de Atalaya. El Pozo de Atalaya está ahora acordonado con cinta policial, erigiéndose como un marcador de preguntas sin resolver. Cuando los reporteros se acercaron al sitio después de la búsqueda, describieron una escena donde el suelo había sido removido por maquinaria pesada y una quietud inusual flotaba en el aire. No muy lejos. La vieja casa utilizada alguna vez por Christian Bruckner permanecía cerrada, con su pared occidental mostrando una larga fractura que se extendía desde el techo hasta el suelo.
creando la sensación de un límite entre lo que ha sido descubierto y lo que permanece oculto. A lo largo del caso, el terreno ha desempeñado un papel central. El pozo, la casa y el camino hacia el mar forman un triángulo natural, una estructura que no descarta la posibilidad de contener respuestas a la desaparición de Madeleine McCann. Un investigador en la escena comentó que, si alguien quisiera hacer desaparecer a una persona, esta área proporciona todas las condiciones para hacerlo, refiriéndose al aislamiento y a las características naturales interconectadas que la rodean. Sin embargo, detrás de cada hipótesis que involucra a Bruckner yace una pregunta más amplia. Los pozos abandonados en Luz existían desde hace generaciones, mucho antes de que él llegara. Son parte de la propia estructura del terreno, una característica ambiental que podría haber sido utilizada por cualquiera en el pasado. Esto abre otra posibilidad. Si Bruckner no fue quien utilizó el pozo, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué la teoría del pozo de agua surgió tan temprano en la investigación, incluso antes de que él se convirtiera en el principal sospechoso? En el caótico verano del año 2007, cuando la desaparición de Madeleine McCann rompió la calma habitual de Praia da Luz, la policía trazó su área de búsqueda bajo una intensa presión. Los equipos se extendieron desde los apartamentos del Ocean Club hacia la playa, concentrándose en lo que identificaron como las rutas de secuestro más probables. Las carreteras hacia el este que conducían a Lagos fueron cerradas. Helicópteros escanearon la costa en busca de señales de movimiento, de vehículos o cualquier cosa inusual, y se trajeron perros de búsqueda para examinar los sótanos del hotel, las áreas de dunas y varias propiedades de alquiler cercanas. Sin embargo, el lado occidental del pueblo, donde pozos, tanques de almacenamiento y fosas de riego estaban dispersos por tierras agrícolas, recibió casi ninguna atención. Estas estructuras oscuras y abandonadas no encajaban en el escenario de secuestro priorizado, ya que la presión de los medios y del público empujó a la policía a concentrarse en la idea de un desconocido entrando al apartamento y llevando a la niña fuera del complejo turístico, en lugar de considerar la posibilidad de que el propio terreno circundante pudiera haber ocultado un rastro crucial. La decisión de priorizar el sector oriental generó consecuencias duraderas. Durante semanas, los equipos forenses se centraron en filtrar el suelo y los sistemas de drenaje alrededor del Ocean Club, mientras que el oeste, donde docenas de pozos sin sellar estaban dispersos, permaneció completamente inexplorado. Para cuando los investigadores comenzaron a reconsiderar el terreno, la opinión pública y la atención mediática se habían desplazado hacia la sospecha sobre los padres de Madeleine, seguida por tensiones diplomáticas entre el Reino Unido y Portugal, desviando el enfoque lejos de los campos occidentales. Los pozos quedaron olvidados en medio del ruido del caso. En el año 2014, un grupo de residentes que vivía cerca del límite de Praia da Luz informó a las autoridades que había detectado un olor extraño proveniente de un pozo antiguo cerca del campo de golf local. Describieron el olor como inusual, similar a un químico, y señalaron que los animales evitaban el lugar. Algunos residentes también recordaron haber visto presencia policial en esa área en el año 2007, aunque ningún documento oficial registraba alguna inspección. A pesar del informe, no se envió ningún equipo de búsqueda.
Se dijo que el investigador encargado de la fase reabierta del caso concluyó que el olor provenía de vegetación en descomposición. En los archivos de la autoridad investigadora portuguesa, el incidente aparece solo como una línea breve, una pista anotada y luego descartada rápidamente. Para el año 2018, la teoría relacionada con los pozos resurgió inesperadamente en la prensa, esta vez a través de Correio da Manhã. El periódico publicó un artículo muy publicitado que sugería que una pareja británica podría haber causado accidentalmente la trágica desaparición de Madeleine, posiblemente a través de un incidente de tráfico, y luego la habría ocultado en un pozo rural para evitar atención. La afirmación fue recibida con rechazo inmediato y escepticismo. El equipo investigador alemán, que supervisaba el caso en ese momento, declaró que no consideraba la pista creíble, calificándola de especulativa y sin respaldo probatorio, y no se lanzó ninguna operación de búsqueda. La teoría se desvaneció gradualmente, descartada como una historia sensacionalista nacida de un entorno mediático hambriento de nuevos ángulos sobre un caso que ya se había prolongado más de una década. Para el año 2020, la dirección investigativa cambió nuevamente. La policía alemana identificó públicamente a Christian Brückner como el principal sospechoso, y buzos portugueses fueron enviados a 3 pozos abandonados cerca de Budens, al oeste de Praia da Luz. Cada pozo, de aproximadamente 100 pies de profundidad, había sido desde hacía tiempo objeto de rumores como posible lugar de ocultamiento. Los buzos descendieron por agua fría y turbia y recogieron muestras de sedimento del fondo. La operación duró 2 días. Cuando concluyó, se anunciaron los resultados oficiales. No se encontraron rastros humanos y no surgieron nuevas pistas. Los pozos fueron sellados, pero la ambigüedad que los rodeaba solo se profundizó. El silencio de la evidencia mantuvo el área considerada como un fragmento no resuelto del misterio persistente del caso. En el año 2023, la investigación se desplazó tierra adentro hacia la presa de Arade, un embalse remoto al norte de Silves, donde Brückner había estado muchas veces y al que se refería como su pequeño paraíso. La búsqueda fue dirigida por autoridades alemanas en coordinación con la policía portuguesa. Durante varios días, equipos especializados drenaron parte de la orilla, tamizaron el lodo y recolectaron objetos sospechosos como tirantes de sostén, piezas de tela y pequeños fragmentos de plástico. Ninguno de los materiales, sin embargo, estuvo relacionado con la desaparición de Madeleine. Cuando se preguntó por qué se había elegido el lugar, un fiscal explicó que imágenes archivadas del año 2006 mostraban a Brückner apareciendo en el área múltiples veces. Aún así, la falta de resultados significativos dejó gradualmente al público exhausto. A partir de ese momento, la teoría que involucraba pozos y ubicaciones sumergidas en agua en general se convirtió en una especie de sombra en el expediente del caso, resurgiendo ocasionalmente, luego siendo dejada de lado nuevamente, mencionada solo cuando otros caminos investigativos llegaban a un callejón sin salida. Para el año 2025, cuando los equipos de búsqueda regresaron a Atalaya, la investigación había llegado casi a un círculo completo. Por primera vez en 18 años, un pozo fue drenado completamente mediante bombas industriales y escaneado con radar geológico para examinar toda la cámara inferior.
Esto no solo fue un paso simbólico, sino también un reconocimiento de que las operaciones anteriores pudieron haber pasado por alto los lugares más obvios. A medida que el agua retrocedía, las cámaras captaron muros de piedra húmedos emergiendo bajo la luz del sol, un recordatorio visual del tiempo desprendiéndose capa por capa. Los investigadores recuperaron escombros, huesos de animales y algunas piezas de ropa, pero ninguna tenía valor forense ligado a un ser humano. Aún así, para muchos observadores, esta búsqueda se sintió diferente, como si las autoridades finalmente estuvieran enfrentando la posibilidad de que el terreno mismo, en lugar de un escenario más elaborado, pudiera haber ocultado la verdad desde el principio. La pregunta que siguió fue, ¿por qué tardó casi 2 décadas llevar a cabo este paso? La respuesta radica en las barreras prácticas y psicológicas que rodean la teoría del pozo. Muchos pozos se encuentran en terrenos privados o no están marcados, lo que requiere órdenes de registro y equipos especializados con experiencia en entornos peligrosos. Cada operación puede costar decenas de miles de euros, y el riesgo para los buzos siempre es significativo. A diferencia del terreno abierto, los pozos no pueden ser revisados por voluntarios o perros de búsqueda. Demandan equipo especializado, personal capacitado y tiempo. Con la presión internacional cambiando constantemente el enfoque investigativo, pocas agencias contaban con los recursos para mantener búsquedas tan costosas. Bajo las dificultades logísticas existía un factor psicológico colectivo más profundo, uno que ayuda a explicar por qué la línea de investigación relacionada con los pozos permaneció retrasada durante tantos años. Para el público y para los investigadores, imaginar un escenario de secuestro con detalles concretos y comprensibles era mucho más accesible que considerar la posibilidad de que un cuerpo pudiera estar completamente oculto por el agua. Los pozos evocan la sensación de perturbar un espacio olvidado, algo profundamente distinto de examinar apartamentos o vehículos, que son elementos familiares dentro de una investigación rutinaria. Como resultado, durante un largo periodo, la atención se centró principalmente en la superficie, hogares, automóviles, testigos y las rutas consideradas lógicas según las suposiciones iniciales. Los lugares subterráneos, especialmente los pozos, se convirtieron en áreas pasadas por alto, tanto en la práctica como en el pensamiento. Cuando la policía bajó equipo al pozo de Atalaya en el año 2025, la operación marcó un regreso a un punto de partida que nunca había sido plenamente abordado. Drenar el pozo no solo fue una búsqueda de pistas, sino también un reconocimiento de que áreas críticas podrían haber sido pasadas por alto durante muchos años. Si el pozo contenía evidencia, pasó a ser secundario frente a la importancia procesal. Después de 18 años, los investigadores finalmente estaban tomando en serio la posibilidad de que la respuesta pudiera estar dentro de capas geológicas que habían sido durante mucho tiempo relegadas, mientras otros caminos investigativos cambiaban repetidamente. Las estructuras subterráneas permanecían en silencio, obligando a las autoridades a reconsiderar todo el alcance espacial relacionado con la desaparición. En investigaciones de desapariciones de larga duración, suele llegar un momento en que la geografía deja de ser solo un mapa y comienza a moldear la manera en que las personas se acercan a la verdad. Durante años, el caso de Madeleine McCann giró en torno a coordenadas familiares,
mapas, señales GPS e imágenes satelitales. Sin embargo, detrás de esos puntos de datos había un factor menos tangible, pero altamente significativo: el agua. Para los investigadores, el agua es un entorno físico capaz de ocultar o alterar rastros, haciendo la búsqueda mucho más desafiante. Para el público, los escenarios que involucran acciones humanas perjudiciales son más fáciles de imaginar que la posibilidad de que la evidencia pueda estar escondida dentro de un entorno subterráneo. Esta dinámica también influye en los propios investigadores, porque acercarse a un pozo es una tarea altamente técnica, similar a inspeccionar un espacio cerrado y difícil de observar, completamente diferente de revisar casas, vehículos o áreas abiertas. Este mismo factor llevó a que el proceso de examinar pozos fuera visto como un paso cauteloso y procedimental, transformando la investigación en algo que se asemejaba más a la gestión de un terreno complejo que a un esfuerzo directo por recuperar pistas. Durante muchos años, la investigación se centró principalmente en ubicaciones superficiales como apartamentos, vehículos y sospechosos identificables, mientras que los pozos alrededor de Atalaya permanecieron fuera del perímetro de búsqueda. Cuando las autoridades bajaron equipo por primera vez al pozo de Atalaya, la acción marcó un retorno a un punto importante que había sido pasado por alto tanto geográfica como procesalmente. Drenar el pozo no solo fue una manera de recolectar muestras, sino también una señal de que los investigadores estaban reconociendo la posibilidad de que las áreas subterráneas debieron haberse priorizado desde el principio, si el pozo contenía evidencia o no. Examinarlo puso de relieve el largo período durante el cual las investigaciones realizadas en la superficie no lograron alcanzar partes críticas del terreno. En casos de desaparición a largo plazo, la geografía a menudo determina el alcance de la búsqueda. Durante años, la investigación de Madeleine McCann fue abordada mediante mapas, datos GPS e imágenes satelitales, pero junto a estas herramientas, el agua siempre ha sido un entorno capaz de ocultar o alterar rastros, haciendo la búsqueda mucho más compleja que las ubicaciones superficiales por sí solas. En toda investigación de larga duración, la línea entre lo que se registra y lo que puede probarse determina finalmente el ritmo con el que se puede acercar a la verdad. El caso de Madeleine McCann se encuentra exactamente en esa línea, definido por numerosos indicios dispersos que nunca han convergido en una conclusión definitiva. A lo largo de 18 años, los investigadores recogieron señales físicas como olores inusuales, rastros biológicos, recibos de estacionamiento, datos digitales, más recientemente, el vacío de un pozo drenado. Ninguno de estos elementos puede explicar el caso por sí solo, pero juntos apuntan hacia una secuencia de hechos que ocurrió una vez y que ya no existe en la superficie hoy. La fase inicial de la investigación estuvo estrechamente vinculada al uso de perros rastreadores, desplegados en agosto del año 2007 para inspeccionar y aperfar el apartamento 5A en el complejo turístico de la familia. Un perro entrenado para detectar olor de descomposición alertó en múltiples puntos dentro del apartamento y en el compartimento de equipaje del automóvil de alquiler obtenido 3 semanas después del incidente. Otro perro, entrenado para identificar rastros orgánicos, marcó puntos similares. Sin embargo, debido a que no existía evidencia física que respaldara estas alertas,
gradualmente cayeron en un área gris entre posibilidad y suposición, dejándolas insuficientes como base legal. Con el tiempo, las pistas superficiales se volvieron cada vez más limitadas hasta que el pozo de Atalaya surgió como un nuevo punto de examen. Los resultados de la operación de drenaje no produjeron evidencia directa, pero su silencio reflejó una realidad más amplia. Ciertos entornos geológicos pueden retener información de maneras a las que los métodos tradicionales no pueden acceder. Esto convirtió al pozo en un símbolo de un espacio no resuelto, un lugar donde la Tierra misma no ofrece respuestas y aún así obliga a los investigadores a reconsiderar todo el perímetro de búsqueda de casi 2 décadas. El pozo puede no haber revelado una pista clara, pero para muchos observadores marcó un umbral de cierre, un límite natural de lo que podría permanecer después de 18 años, y el paso final necesario para confirmar que no era posible recuperar más datos físicos de esta área. 18 años después de la desaparición de Madeleine McCann, el caso ya no existe únicamente en expedientes legales ni en informes oficiales, sino que continúa vivo en la conciencia pública, convirtiéndose en un punto de debate prolongado a través de múltiples plataformas. La ausencia de una conclusión clara ha transformado gradualmente la investigación en un proceso de interpretación, donde la información verificada a menudo se mezcla con especulación destinada a llenar los vacíos que la evidencia aún no ha podido abordar. El vacío del pozo de Atalaya, en lugar de aportar nuevos datos, lo ha convertido en un símbolo de un perímetro de búsqueda llevado hasta sus límites absolutos. La imagen del pozo drenado atrajo atención no solo por su valor técnico, sino también porque mostró que los esfuerzos investigativos seguían avanzando, incluso después de casi 2 décadas. En muchas discusiones, la pregunta ¿cuál es el último lugar que queda por buscar?, se volvió central, reflejando la preocupación humana sobre cómo alguien puede desaparecer sin dejar un rastro claro. Por esa razón, las transmisiones televisivas que mostraban el pozo desde una perspectiva vertical generaron una impresión poderosa, enfatizando el espacio no resuelto bajo la superficie, aunque no produjo un hallazgo directo. El examen del pozo de Atalaya demostró el esfuerzo por eliminar cada ubicación potencialmente relevante, al mismo tiempo que destacó los límites naturales de recuperar rastros después de tantos años. A medida que los espectadores seguían la búsqueda del año 2025, no estaban simplemente observando una operación de recolección de evidencia, sino presenciando un estudio ampliado de estructuras subterráneas que nunca habían sido examinadas por completo. En las redes sociales, algunos espectadores cuestionaron si el agua podía preservar rastros durante largos periodos, reflejando el interés público en el entorno donde las autoridades estaban trabajando. Mientras tanto, los informes televisivos describían el drenaje del pozo utilizando un lenguaje que enfatizaba el acceso a capas geológicas previamente inexploradas, el uso repetido de términos como profundidad, agua y cámara subterránea formó un vocabulario familiar en la cobertura mediática del caso. Esto destacó el nivel de atención que el público prestó a la ampliación del perímetro de búsqueda, aunque el resultado final no produjo ningún hallazgo directo. La búsqueda del año 2025 en Atalaya reveló claramente los límites naturales de recuperar rastros después de un periodo tan prolongado. En las etapas finales de la operación,
Las bombas continuaron extrayendo agua hasta que solo quedaron lodo y sedimento en el fondo del pozo. Una vez que la maquinaria se detuvo, los investigadores examinaron la cámara vacía, pero no encontraron datos útiles. Las imágenes del pozo drenado mostraron que el área había sido completamente inspeccionada, descartando efectivamente un lugar que alguna vez se consideró potencialmente relevante. La ausencia de nueva evidencia reflejó no solo las limitaciones del entorno geológico después de 18 años, sino también el hecho de que el perímetro de búsqueda se había ampliado tanto como la tecnología actual lo permitía. El caso permanece sin resolver debido a que faltan elementos probatorios clave, lo que subraya los límites de la ciencia forense y de la investigación cuando ha pasado demasiado tiempo desde el evento original, cuando la operación terminó al final del día. Las bombas se apagaron y el área alrededor del pozo quedó en silencio. Una vez drenado, el pozo contenía solo una capa superficial de agua en el fondo, sin indicación de evidencia relevante. Los investigadores señalaron que el estudio se había completado dentro del alcance total de los métodos técnicos disponibles y que no se había recuperado ningún dato utilizable. Aunque no se encontró nueva evidencia, el proceso agregó otro punto de eliminación a un mapa investigativo que se ha extendido a lo largo de muchos años. El caso de Madeleine McCann sigue sin resolverse debido a la ausencia de elementos directos y verificables, lo que refleja los límites prácticos del trabajo forense y de los esfuerzos de búsqueda después de que ha transcurrido un período tan largo desde el evento original.